Vamos con nuestra primera entrevista de la mañana. Y se trata del profesor Gershon Joseph, profesor de Economía, quien este próximo jueves, profesor, va a haber una conferencia sobre hacia dónde está y hacia dónde va la economía panameña. Profesor Joseph, como siempre, buenos días. Pues él está, pues este próximo, va a ser en el auditorio, este próximo jueves, Economía Internacional y Perspectivas del año 23. Y va a ser una conferencia que van a dar los profesores Gershon Joseph, el profesor Juan Jované y el profesor Rogelio Rubatino. Profesor Joseph, buenos días. Buenos días, no sé si me escucha claramente, Fernando. Alto y claro, profesor. Ante todo, muchas gracias a este canal de televisión y a la anuencia suya por darnos esta posibilidad de explicar nuestra presentación y el evento que tenemos por los 40 aniversarios de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Sí, Efectivamente, Economía sí, bueno, esta conferencia sobre economía Internacional internacional, y Perspectivas al 2023. ¿cómo se pinta el año 2023? ¿Seguirá esta altísima inflación, pues socavando los dineros de todos de casi todo sobre todo el continente americano y europeo? Bien, sobre la base de la poca producción de petróleo Sí. en las negociaciones que fracasaron entre Biden y la Arabia Saudita, la OPEP y estos productores no van a aumentar su producción, con lo cual van a incidir sobre el mantenimiento del proceso inflacionario y probablemente podríamos llegar a un elemento de recesión, eh, precisamente mientras se mantengan las condiciones también de la situación de enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. En ese contexto internacional, además de, digamos, la victoria que tuvieron los republicanos en la Cámara Baja Ujú. frente a los demócratas, también es una camisa de fuerza a medidas de apoyo presupuestario que reclaman los republicanos a la sociedad norteamericana. Esto es un escenario un poco complicado para el manejo de los demócratas en este escenario del 2023. Además, siempre se cierne el peligro de un indictment a Biden, ¿no? Todos estos elementos también entran en la escena internacional y estamos viendo que ante la situación de confrontación, los medios internacionales se hacen eco de la situación de el sacrificio de algunos soldados rusos y hay cuestionamientos por parte de los medios internacionales que habían estado mucho más inclinados a favorecer la situación que pasaba en Ucrania a favor de Zelensky. Esto ha ido cambiando. Esa situación puede también incidir porque la COP27, Ajá. y salto a este tema que es muy importante, que América Latina ha hecho un escenario, una presentación interesante, primero con Petro y luego con Maduro y posteriormente con Lula. Es decir, América Latina se ha presentado dando muestras y propuestas, en el caso de Brasil, de recuperar el Amazonas, Ujú. una situación que nos ha preocupado. Pero en ese mismo escenario, en el caso panameño, Sí. nosotros creo que hemos contribuido en esta administración con el uso del agua, el cobrar por el agua Sí. en el canal de Panamá, que creo que es una innovación interesante. Por otra parte, el 2023 se presenta como un año prepolítico, Sí. en donde es posible que haya algunas situaciones de taquillar por parte de los aspirantes a esos puestos, pero también puede generar un elemento de cierta confrontación, precisamente. Pero por otro lado también vemos que puede haber dinamismo económico precisamente por las precampañas y todo lo que tiene que ver con la movilización de publicidad,
todos estos elementos pueden ser positivos. Lo que vemos también, y creo que es importante señalarlo, es el tema de la nueva variante de Omicron, que se dice está presente en Panamá, Sí. y que la sociedad tendría que tener cuidado, a lo cual nosotros recomendaríamos que en un momento dado habría que evaluar si los carnavales realmente se pueden realizar ante esta situación. Eso es lo que nosotros veríamos como muy preventivo para evitar que de pronto esta situación se salga de las manos y cause un impacto en esa reactivación que todos queremos del país. Profesor, 9% va a ser el crecimiento desde el año 2022, eso es el pronóstico. ¿Cómo se ve el 2023? El 23, nosotros tenemos una situación, Fernando, no somos productores de petróleo, efectivamente nos vamos a ver afectados. También somos dependientes de lo que pase con el dólar, la situación con el dólar, si se aprecia, nuestras exportaciones se hacen más caras, como Claro. tú sabes. Y si se devalúa, tenemos esa ventaja con relación a las exportaciones. Pero en cuanto al dinamismo, lo que vemos positivo en el caso de Panamá, a pesar de lo que tú has dicho, que coincido contigo, el tema Estoy hablando con el profesor Gerson. de los desastres en Colón, la actividad en la zona libre se está dinamizando. Sí. La actividad en la zona libre se está dinamizando. Hay nuevos, Colombia comienza a tomar y Venezuela comienzan a tomar, probablemente sean nuestros compradores. Claro. Así que vemos positiva la situación de la zona libre, el comercio internacional, el funcionamiento del canal es vigoroso. Sentimos que a pesar de todo, nosotros manejamos entre el 5 y el 6% del comercio internacional y creo que la ruta de Panamá seguirá siendo importante. No obstante, en la estrategia internacional de nuestro país, consideramos que Panamá debe mantenerse neutral, precisamente, tipo política suiza, es decir, nosotros debemos ser bastante neutral porque somos un país de paso. Sí. Una situación que se agrava, Fernando, y tú lo sabes, es el tema de los migrantes. El tema de los migrantes es una situación que ni Estados Unidos quiere poner remedio y bueno, de hecho ha regresado a los migrantes y nosotros tenemos que convivir con eso. Eso se ve aquí en Panamá, en Chiriquí, en todas partes, una situación de estos hermanos venezolanos que están y haitianos y de otros lugares, que complica la situación en Darién y que tiene una perspectiva en donde están involucrados muchos otros países. ¿Cómo darle salida a esta situación, Fernando? Bueno, yo creo que Panamá ha hecho su labor, pero necesita hacer que esto tenga una resonancia internacional. El defensor del pueblo también habló sobre esto, Costa Rica está implicado y esto está afectando a nuestro pueblo del Darién. Claro. Con relación a la convivencia, los factores, la delincuencia, todos estos factores son factores que van a complicar el escenario. Con relación a el desenvolvimiento, nuestro compañero, el profesor Rogelio Rubatino, en la conferencia del jueves, va a hablar sobre el GAFI, las listas grises, el blanqueo de capitales en Panamá. El profesor Juan Jované nos va a hablar sobre las perspectivas del Canal de Panamá para el año 2023 y algunos otros elementos que salen de esa situación. El Canal de Panamá ha tenido un importante desempeño, pero todo lo que tiene que ver con la situación de bonos que se han ido girando están en referencia, o Panamá tiene esa aceptación porque tiene una posibilidad con los ingresos del canal. Pero tenemos en el escenario la situación que se da con un próximo competidor o posible competidor que es México, y esto también puede afectar el escenario futuro. Estos bonos son redimibles al 2060. Sí. Pero ¿qué tipo de responsabilidad hay
cuando la sostenibilidad del futuro de los panameños es comprometida. Entonces, cuestionamos ese tipo para solucionar el problema de hoy, comprometer el futuro. Esto lo vamos a revisar en esa presentación con algunas propuestas que podríamos tener para, sobre todo, la contención del gasto que no se ha dado, la contención del gasto público, reducir esa dinámica de gasto que se da tanto en la asamblea como en los viajes. No ha habido un compromiso serio para ser cónsonos con la realidad que está pasando el panameño de a pie con relación a la situación económica. Y si bien es cierto, el desfile de Navidad alegra a los niños, también nos llama la atención esos 5.7 millones, esa demasiado expansivo para una situación crítica como está pasando el país hoy día, y esto podría haber sido menor la inversión que se da en esta situación, porque tenemos que ser conscientes que hay hogares en donde hay muchas personas sin trabajo, sin ingresos fluidos, y estamos viendo una situación como si estuviéramos en un tiempo normal de bonanza económica. Sí, pero al final gran parte de ese crecimiento de Panamá está sostenido sobre gasto público. Evidentemente, con lo cual es una debilidad. Claro. Es una mascarada, por decirlo de alguna manera. Es una mascarada, es una situación, digamos, que no es, por eso te digo, la sostenibilidad del gasto público, la situación. Nosotros tenemos que basarnos en nuestras propias fuerzas. Si bien es cierto, tenemos menor deuda con el Fondo Monetario Internacional, alrededor de unos 500 millones, según hace poco tiempo dijo el economista Argote. Entre estos organismos internacionales hay una cosa que se llama la condicionalidad cruzada. Sí. Esa condicionalidad cruzada es como decir, si tú le pides prestado a este y no quedas bien con él, yo también te pongo restricciones. Entonces, esa situación en Panamá está en una situación que digamos que podríamos estar empeñando nuestro futuro y sobre todo en un activo importante y fundamental para la solidez económica de Panamá, como es el Canal de Panamá. El otro elemento también es el tema del seguro social y las posibles soluciones que se podrían dar, pero aparte de esto hemos visto que la administración actual ha hecho poco por, digamos, darle una salida adecuada cuando el verdadero tema del seguro social es la gestión administrativa. Profesor, tengo una noticia de última hora, vamos hasta Colón. Profesor Gerson, vuelvo con usted. Entonces, todo listo para este jueves en la Facultad de Economía. En el auditorio José Dolores Moscote. Sí, en el auditorio José Dolores Moscote a las 6 de la tarde, entrada gratuita. Tenemos una motivación a los estudiantes que le hemos llamado el Wahoo académico. Vaya. No sé si tú recuerdas, porque tú eres más joven que yo. Sí, no sé si recuerdas. No, casi, casi de leyenda, profesor. Sí, esto es los estudiantes que asistan se van a rifar libros. Ellos obtendrán un boleto y un premio de un libro para promover la lectura en estos jóvenes y también el interés por las convocatorias académicas, los paneles de expertos, todos estos elementos. Esto está organizado por la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y el Decanato de la Facultad de Economía y están todos invitados a participar con nosotros los 3 expositores que estamos haciendo docencia e investigación. Muchas gracias, Fernando. A usted, profesor. Así es. Saludos, un abrazo. Gracias, el profesor Gerson Joseph, y este conversatorio sobre economía internacional y perspectivas para el 2023 que habrá en el auditorio José Dolores Moscote el próximo jueves.